Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este jueves 27 de mayo. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo. Recordarles a ustedes que nos pueden ver y escuchar en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias, y en Twitter también puede dejar sus comentarios en @Cinar Noticias. Vamos, antes de empezar con el detalle de las informaciones, a conocer nuestros titulares. A partir del próximo lunes, las autoridades podrán realizar 9,000 pruebas de antígeno diarias en los 55 laboratorios. Inclusión de la 5G en la tecnología es urgente para reducir brechas en la digitalización de Costa Rica. Limón descenderá a la Liga de Ascenso tras el empate ante Sporting. Los limonenses se marchan siendo octavos de la tabla general. Ministro de Salud Daniel Salas llegó a la Asamblea Legislativa en vano. Solo 35 diputados se presentaron y la falta de quórum impidió realizar la comparecencia. Unión Europea denunció formalmente a AstraZeneca por violación flagrante del contrato por la compra de vacunas contra la COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social pretende aplanar y bajar la curva de la COVID-19 mediante un diagnóstico más temprano. A partir del próximo lunes 31, las autoridades podrán realizar 9,000 pruebas de antígenos diarios en los 55 laboratorios a quienes presenten síntomas de resfriado o molestias estomacales. Con la finalidad de disminuir la cadena de contagio, las autoridades de la Caja informaron que aumentarán las pruebas de diagnóstico COVID-19. El presidente de esta institución dijo que esto es muy importante para las familias y será clave para evitar el contagio en las próximas semanas, pues se sabrá quién tiene esta enfermedad por el resultado del laboratorio sin haberlo sospechado por los síntomas que parecen ser un resfriado común. La Caja ofrecerá las pruebas de antígeno para las personas que ahora califican como casos sospechosos bajo unos nuevos criterios que fueron definidos por el Ministerio de Salud. Entonces, a las personas de la comunidad que sientan algunos síntomas que puedan parecer un resfriado común, que no parecen nada serio, muchos de estas personas ahora califican para una prueba COVID en nuestras instalaciones. Entre tanto, el gerente médico recordó que esta enfermedad es el maestro del disfraz, por lo que instó a las personas que tienen un solo síntoma de resfrío o molestias estomacales a hacerse la prueba temprana y a aislarse para proteger a su familia y a la comunidad. Se puede hacer la prueba con solo tener uno de los siguientes síntomas. Tos. Digamos, si usted presenta tos y usted estuvo en contacto con alguien que podría haber tenido COVID, por favor, vaya y le vamos a hacer la prueba. Falta de aire, dificultad para respirar, falta del olfato, digamos que usted no puede oler bien, falta del gusto, si la comida no le sabe a nada, por favor, váyase corriendo a un servicio de emergencias para que le realizemos la prueba. Estos son síntomas ya muy conocidos de las personas que tienen COVID. Por su parte, el director del Servicio de Salud manifestó que los 55 laboratorios del país realizarán 3,000 pruebas diarias para bajar la curva COVID-19, con el fin de cortar la cadena de transmisión. Para esta estrategia, durante el mes de mayo sumamos 22 laboratorios que pueden en este momento procesar antígenos. Eso es un 66% más solo en el mes de mayo, llegando, como ya lo dijo bien el doctor Ruiz, a un total de 55 laboratorios que en este momento pueden procesar esta metodología en todo el territorio nacional. Y además esperamos sumar 20 laboratorios adicionales en las próximas semanas para llegar a un total de 75 laboratorios. Las pruebas de antígeno detectan las proteínas del virus y alertan si una persona tiene infección. Estarán disponibles en los servicios de emergencias del país y en la consulta COVID-19 de las áreas de salud. La muestra se toma con un hisopo que recolecta el fluido de la nariz para el laboratorio. El resultado se notificará por correo electrónico y la persona recibirá la orden sanitaria de aislarse para evitar el contagio. La Caja tiene proyectado aplicar esta semana 230,000 dosis de vacunas en todo el territorio nacional.
Por otra parte, las autoridades aprovecharon para invitar a las personas a mantenerse en burbujas en sus viviendas y a reforzar los protocolos sanitarios. Vacunarse contra la influenza podría ayudar a reducir las probabilidades de requerir hospitalización o ventilación mecánica por COVID-19. Así lo evidenció un reciente estudio de la Universidad de Michigan. La Universidad de Michigan en Estados Unidos analizó el impacto de la vacuna contra la influenza en las tasas y la gravedad de la infección por COVID-19. Según los investigadores, los resultados arrojaron buenas razones para protegerse contra este mal. De acuerdo con los resultados de este estudio, las probabilidades de dar positivo por COVID-19 se redujeron en un 24% en los pacientes que recibieron una vacuna contra la influenza en comparación con los que no la recibieron. Los científicos estadounidenses concluyeron que si bien se necesita ahondar más en la relación entre la vacuna contra la influenza y la susceptibilidad y gravedad del SARS-CoV-2, la vacunación contra la influenza podría ayudar a reducir las probabilidades de requerir hospitalización o ventilación mecánica. Por esta razón, expertos nacionales piden a la población inmunizarse contra esta enfermedad, que si bien es cierto, en el 2020 no mostró picos de infección, no se puede bajar la guardia. La idea es realmente también minimizar aquellas otras enfermedades que pudieran provocar básicamente que necesitemos o requiramos de los centros de salud. Y una de esas es la influenza. El virus de la influenza es un virus que puede dar síntomas respiratorios y en pacientes con factores de riesgo también puede complicarse, también pueden entonces necesitar los sistemas de salud. Entonces, creo que dentro del mensaje también importante para toda la población que no está siendo vacunada contra COVID en estos momentos es que nos vacunemos contra la influenza. Insisten que en un momento en donde los centros hospitalarios están cerca del colapso, cualquier acción para detener o disminuir el contagio y la gravedad del virus es bienvenida. El tema es que los pacientes de alto riesgo, si no se vacunan contra la influenza, podrían tener influenza, porque recordemos que el virus de la influenza es un virus que va cambiando la cepa todos los años. Entonces, todos los años hay que vacunarse, ¿verdad? Para evitar contagiarse del virus. Y eso puede agravar situaciones en pacientes de alto riesgo que los lleven a un hospital, por ejemplo. Y en este momento lo que menos queremos es ocupación hospitalaria, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar es al máximo acercarnos ya sea a hospitales, incluso a primer nivel de salud, de OIS, porque todo el sistema sanitario está concentrado en la pandemia del COVID, ¿verdad? Rodríguez, quien además es presidente del Colegio de Farmacéuticos, señala que existe preocupación, pues ha habido una notoria disminución en el número de personas que se han acercado a vacunarse en comparación con años anteriores. El privado hemos notado que ha disminuido mucho la vacunación por eso que está diciendo, o sea, la gente como que se ha confiado y dice, no, es que como no me sirve para el COVID, ¿para qué me voy a comprar la influenza, verdad? Esa es la posición, digamos, de la gente, pero es un error pensar en eso, por lo que decía anteriormente, o sea, es muy importante que se vacunen contra la influenza para evitar de que se vayan acrecentando las enfermedades respiratorias y vaya habiendo más gente en los hospitales ocupando espacio que es vital en este momento para el COVID-19. Y en el caso de la caja pospuso la vacunación contra la influenza por razones obvias. O sea, ahora están concentrados 100% en completar la vacunación de COVID-19. Debido a las diferentes velocidades de grupos de vacunación, no todo el mundo aún está vacunado con COVID-19. Pero eso no quiere decir de que dejemos de lado las otras vacunas. La importancia específicamente de la vacunación de la influenza recae en que vacunados contra la influenza claramente prevenimos la infección de influenza, también protegemos a las personas que padecen de enfermedades crónicas y eventualmente pueden complicarse por influenza, así como también complicarse por otro tipo de patologías respiratorias. Muy importante que también protegen a mujeres embarazadas durante y después del embarazo y claramente el beneficio de lo que es la inmunidad de rebaño. Por el momento, la Caja Costarricense del Seguro Social no ha recibido las dosis de esta vacuna para inmunizar a la población meta, que es más de 1 millón de personas, ni tampoco ha informado en qué fecha estaría dando inicio esta campaña. Sin embargo, el fármaco sí se encuentra en farmacias y clínicas privadas y tiene un costo que no supera los 10,000 colones.
Los cambios en el calendario escolar obligaron al MEP a eliminar las pruebas FARO en los últimos niveles de escuela y colegio. Ahora estos menores deberán de realizar una prueba para evaluar sus conocimientos adquiridos. En la siguiente nota respondemos algunas de las principales inquietudes a raíz de esta modificación. El Ministerio de Educación Pública anunció cambios relevantes en la evaluación para los estudiantes de último año de colegio y escuela. Ahora ya no tendrán que hacer las evaluaciones FARO, pero sí deberán de realizar una prueba que significa entre el 20 y el 25% de la nota final para ganar el año. Conversamos al respecto con Melania Brenes, viceministra académica del MEP. ¿Quién sí va a realizar las pruebas FARO en el actual curso lectivo? En este momento, las generaciones que aplicarían las pruebas FARO, tenemos que comprender, serían las generaciones que se egresan hasta el año 2022. Esto quiere decir que en la primaria aplican quintos grados de la educación primaria y en el caso de la secundaria, los 10º años de la educación diversificada y los 11º años de educación diversificada técnica, que recordemos que llega hasta 12º. Por eso es que los que aplican son las generaciones inmediatamente anteriores a las que se egresan este año y por tanto se egresarían hasta el año 2022. Esto quiere decir que la aplicación de FARO de este año no tiene repercusión sobre la promoción de estas generaciones, es decir, no influye directamente en su promoción para pasar a 6º grado o para pasar a 11º y 12º año, sino que será hasta el año 2022 con la segunda aplicación y la implementación del plan de mejora, que esto ya tendría consecuencias en este caso a nivel de promoción. ¿Quiénes no van a realizar FARO este 2021? Serían las generaciones que se egresan en el año 2021, es decir, que van para el colegio en el año 2022 o que van para la universidad en el año 2022. ¿En qué consisten las nuevas pruebas para los últimos años de escuela y colegio? En este caso, la excepción de hacer las pruebas FARO este año 2021, realmente se promocionan en este caso, es decir, avanzan al siguiente ciclo, al cole o a la universidad, con los rubros de evaluación ya establecidos, es decir, con la presentación de las guías de trabajo autónomo y el trabajo que está estipulado con instrumentos de evaluación sumativa. Pero en el caso de la primaria se adiciona una prueba escrita realizada por las personas docentes con un valor de un 20% y en el caso de la secundaria igualmente una prueba escrita pero con un valor del 25% dentro del 100% de la promoción. Entonces estas personas, si se quiere, pasan con la evaluación de aula que desarrollan las personas docentes en este caso y promocionan con esos rubros específicamente. ¿Qué materias se incluirán? Están evaluando en este momento en prueba FARO, matemática, español, ciencias y dentro de las ciencias todas las ciencias, ¿verdad? Biología, química y física y en este caso también estudios sociales. ¿Serán las mismas pruebas para todos los estudiantes? En este caso, la persona encargada de desarrollar la prueba es cada persona docente. Eso quiere decir que es una prueba individual de cada persona docente de su asignatura. Lo que sí van a compartir estas pruebas es que van a tener unos aprendizajes esperados específicos, que ese tipo de aprendizajes y también algunas recomendaciones técnicas para montar la prueba escrita sí serán compartidas para las personas docentes de estos niveles. La prueba escrita podría incluir preguntas abiertas. La prueba escrita tiene todas esas posibilidades. Como te digo, estaremos facilitando una serie de orientaciones técnicas para poder desarrollar una prueba escrita, pero es importante decir que realmente las personas docentes de este país tienen experiencia realizando pruebas escritas, ¿verdad? No es que es una prueba que nunca han hecho o que es algo absolutamente nuevo, todo lo contrario. Es un proceso al que están habituados, que conocen. Simplemente lo que vamos a hacer es refrescar conocimientos técnicos efectivamente para incorporar ítems de diferente naturaleza y que puedan tener, si se quiere, un panorama mucho más amplio de alternativas para la evaluación. ¿En qué fecha se aplicarán estas pruebas? Su nota mínima y si afecta la nota de presentación para ingresar a la universidad serán algunas de las preguntas que podremos responder mañana en esta misma edición. Mejorar las políticas públicas y la urgente inclusión de la 5G son parte de lo que asegura un experto es la salida para eliminar las brechas digitales que existen en nuestro país. Al volver de la pausa, estos detalles en nuestra entrevista de fondo. Ya venimos.
Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Nuestro vecino, Julio, es enfermero del pueblo y recientemente contrajo COVID. Por eso decidimos crear la polea para ayudarlo un poco, porque él siempre ha estado aquí por nosotros. Este jueves 27 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 30 de mayo a las 11 de la mañana, nuestros cineastas nos cuentan historias sucedidas en estos tiempos del COVID. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años. Vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. En Cine en Cortos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Fuerza Latina, conozca a la periodista mexicana Lidia Cacho y su libro Los demonios del Edén, donde pone al descubierto una red de pederastia que implica a importantes personalidades de su gobierno. Entonces yo le di seguimiento a todas esas historias cuando casi nadie hablaba de ello desde la perspectiva feminista de derechos humanos. Fuerza Latina, domingo 30 de mayo a las 2 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En nuestro 20 aniversario, en la Asociación Obras del Espíritu Santo, desde nuestros albergues, centros de cuidado, empresarialismo y comedores, atendemos a más de 100,000 beneficiarios, de los cuales 75,000 son niños. En pandemia, hemos sumado a 7,000 familias en alto riesgo social a quienes donamos un diario de alimentos mensual mediante nuestra campaña Día de la Solidaridad y programas Gallo Pinto de la Alegría. Para poder seguir ayudándoles, solicitamos su donación de alimentos no perecederos y dinero en nuestras canastas y alcancías debidamente identificadas en todos los supermercados y tiendas Peri, Sarepto, Supercompro, Fresh Market, AMPM, Maxi Consumo, Superfácil, Avenida 10, Cuestemoras y Economás, y en las tiendas Econo, Pequeño Mundo y Sol Naciente. Manos que dan nunca estarán vacías. Done también por medio de Simpe Móvil 83677000 83677000. Nos ayuda. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti. Y tal como lo anunciamos antes de irnos a corte comercial, es urgente tomar medidas y políticas públicas para poder reducir la brecha en la digitalización que existe no solamente en el gran área metropolitana, sino también en las zonas rurales. Pero para hablar de eso, hoy está con nosotros Luis Adrián Salazar, quien es experto en tecnología y fue ministro de Tecnología. Muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias, don Luis Adrián. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy, a las órdenes siempre. Don Luis, ustedes en el comunicado que lanzan hablan sobre un aspecto muy importante que ha venido a afectar la situación país, ¿verdad? No solamente la pandemia ha venido a generar emergencias sanitarias y económicas, sino también de digitalización. Hablemos un poco de cómo se encuentra el país en este momento en cuanto al acceso y en cuanto a la capacidad que se tiene para poder resolver muchos aspectos laborales, educativos, gracias a la digitalización. Bueno, sin duda, durante todo el proceso y desde que empezó la pandemia, recuerdo que allá el 6 de marzo del año pasado, si mal no me equivoco, cuando apareció el primer caso, pues, y se empezaron a tomar medidas por parte del gobierno. En aquel momento, pues, yo formaba parte del gobierno, era ministro de Tecnología, y recuerdo que, pues, ciertamente, cuando todo el mundo se fue para la casa, eso disparó el consumo de redes fijas, sobre todo, ¿verdad? Lo que era internet al hogar, y pues eso entonces hizo que las diferentes empresas, y se había hablado en aquel momento a partir de una mesa de trabajo que pues se reunía todas las semanas, entre la Superintendencia de Telecomunicaciones, el sector de proveedores de internet y el ministerio como rector, y en aquel momento pues vimos cómo se hizo unas inversiones y mejoras en función de poder robustecer la infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? Porque pues cada vez más personas estaban en su casa, cada vez más personas pasaban tiempo en sus hogares, y para las diferentes áreas pues ocupaban más ancho de banda, ocupaban más velocidad para bajada y subida,
y bajada y subida de información, ¿verdad? Y pues obviamente esto evidenció una fuerte brecha entre las personas que estaban conectadas y las personas que no estaban conectadas, y a partir de eso, pues yo creo que el país ha visto y pienso pues que se ha tardado un poco en tomar decisiones en cuanto a política pública, pues para poder extender las capacidades, sobre todo con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, para conectar a más instituciones, a más personas. O sea, estamos hablando no solo de escuelas y colegios, sino también más hogares, que pues es fundamental para que todos podamos seguir en la medida de lo posible trabajando, estudiando, pudiendo tener entretenimiento desde nuestras casas a partir de las tecnologías digitales. Eso en cuanto a lo que es acceso, ¿verdad? Claramente. Primero hablemos sobre el acceso y luego ya vamos a hablar sobre cuáles son las mejoras que se deben desarrollar en nuestro país. Pero en cuanto al acceso, hay un dato muy interesante y según ustedes lo muestran, el INEC, según las encuestas del INEC, el 58% de los hogares costarricenses cuentan con internet fijo. Sin embargo, hay una marcada diferencia entre lo que son los hogares de área urbana y área rural. Ahí también lo hemos visto en la actualidad como las brechas que existen entre ambas regiones es bastante importante, no solamente en la accesibilidad, sino también en la calidad del servicio. Bueno, aquí hay un tema que es fundamental y es que pues a partir de estos dos seminarios nacional e internacional con diferentes expertos, se pudo conversar sobre la necesidad de un tema que es aquí muy importante, que tiene que ver con el tema de despliegue de infraestructura. Recordemos que al igual que las carreteras de cemento pues sirven para que los carros vayan hacia un lado hacia otro, nosotros ocupamos estar cada vez más digitalizados y esa digitalización hace que las calles digitales sean igual o más importantes que las calles de cemento, ¿verdad? Entonces yo creo que la importancia debe ser igual y adicionalmente a esto debe de pues facilitarse el despliegue de esta infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de postes, de antenas para poder tirar fibra óptica, etcétera. Y en esto, pues hay retos importantes en donde se debe mejorar muchos de los reglamentos de construcción de las diferentes municipalidades. También es importante, pues, el mejorar para que cada uno de los proyectos, por ejemplo, cuando se va a hacer una carretera, al igual que lleve pues los ductos por donde fluye el agua, lleve ductos para que pues por ahí lleve fibra óptica, porque entre más nosotros logremos dar la posibilidad de que esa infraestructura sea más fácil, que no sean tan tediosos los procedimientos, etcétera, pues va a ser más fácil el que se invierta por parte del sector privado y las empresas, y por ejemplo el INSE, ¿verdad? Que es público, pero que está en competencia, para que puedan llegar más lejos, para que puedan tener mayor capacidad, extender más las redes y poder llegar a lugares más remotos. Yo creo que aquí hay un esfuerzo fundamental que debe de hacerse, principalmente en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, ¿verdad? Sin dejar de lado, pues, el gran área metropolitana. Sin embargo, pues, en el gran área metropolitana hay muchísimo más densidad de proveedores, hay muchísimo más densidad de fibra óptica, pero sin lugar a dudas tenemos que expandir esa capacidad de construcción y esa facilidad para poder tender infraestructura hacia las zonas costeras y las zonas limítrofes. Don Luis, hay algo importante y bueno, hace algunos días Costa Rica se incluye dentro de los países miembros de la OCDE, un reto que incluye también el tema de la digitalización, de la conectividad como parte de ser un país de primer mundo o de progreso y avanzado. Ustedes hablan de algunos retos importantes y es la velocidad del espectro radioeléctrico, también una planificación adecuada sobre los seguimientos públicos y un tema muy importante y que ha sido bastante trascendental en nuestro país, la incorporación de la 5G. Estos son parte de algunos retos. ¿Cuáles cree usted que deben de ser esas adaptaciones que este y los futuros gobiernos deben de ir incluyendo también en un tema tan importante, en un mundo en el que ya la era digital está más que instalada, más que nos obliga, ¿verdad? También a hacer un cambio, un salto bastante importante y más si se quiere llegar, como ustedes lo mencionan, a la Costa Rica digital en poco más de 3 años.
Mire, yo le digo una cosa, lo que hay que hacer es tomar decisiones, porque yo creo que no se han tomado decisiones. Y yo creo que se ha insistido en impulsar un proyecto de alfabetización digital que está en la corriente legislativa, que yo creo que no hace falta, que se puede tomar política pública a partir del marco regulatorio que ya existe, varias entidades especialistas, porque eso no es lo que diga yo, Luis Adrián, eso es lo que digan varias entidades, pues ya han manifestado que existe un marco regulatorio y no se debe de seguir pues posponiendo la toma de decisiones en este campo. Igualmente, esto en cuanto a lo que es poder usar más fondos de Fonatel para poder llegar, para poder extender esas capacidades que se tiene. Obviamente, y aquí hay algo que es importante, que todo se ejecute con rigor en tiempo, acorde a los convenios que se han llegado, acorde a lo pactado en cada uno de los contratos, que esto se hace a través de pues, un proceso que existe bajo la ley 8642, que es la ley de telecomunicaciones y todos los demás pues, estamentos del marco jurídico, pero sin lugar a dudas debe tomarse decisiones. O sea, yo no entiendo por qué se sigue, si existe, hay algunos hechos. Los estudiantes están desconectados, existen fondos, existe un marco jurídico vigente. Entonces, mi sugerencia respetuosa es que con liderazgo se llame a las diferentes partes del ecosistema de telecomunicaciones, se sienten y generen una hoja de ruta para poder avanzar y no empecinarnos en algunos proyectos que lo que hacen es que pues retrasan un poco el que se tomen decisiones. Eso en cuanto a lo que es todo lo que tiene que ver con conectividad y uso de los recursos de Fonatel. Sin embargo, también existe el tema de 5G. El tema de 5G, cuando hablamos de 5G estamos hablando de redes inalámbricas ultrarrápidas que permiten compartir información, conectar dispositivos para entrar en un modelo de la nueva economía, donde estamos hablando de la economía basada en el talento, en el conocimiento, donde ese uso de tecnología digital, donde esa capacidad de poder conectar diferentes dispositivos, pues nos permite el avanzar hacia la cuarta revolución industrial. Ahí estamos hablando de un mundo de inteligencia artificial, estamos hablando de sensores para la pesca, para la agricultura, para el medio ambiente, y para eso, sin lugar a dudas, lo primero que se requiere, ya por parte del Poder Ejecutivo se ha mencionado que se van a disponibilizar bandas para, o sea, las frecuencias de 5G que no se están utilizando en las bandas de 2.6 y 3.5, que se van a disponibilizar para que entonces el Poder Ejecutivo pueda llegar e instruir a que se hagan los procesos para que estas frecuencias que no están siendo utilizadas sean pues puestas en una licitación, sean abiertas, y entonces que las diferentes empresas puedan entrar a participar para ofrecer también 5G. Yo creo que aquí es importante el poder robustecer las capacidades que existen en el país, logrando una certeza técnica y jurídica al sector privado para que estos puedan incursionar dentro de 5G. Hemos visto los estudios que hay de los impactos que tiene el quedarnos fuera. Y el tema es que en este instante la tecnología avanza tan rápido que si nosotros no somos lo suficientemente asertivos para adaptar esa tecnología a tiempo, nos vamos a ir quedando atrás y después no va a haber un tiempo de recuperación porque hay países que van muchísimo más rápido. Entonces, sin duda, lo más importante en este instante, pues es esperar a que, acorde a, como lo mencionó el Poder Ejecutivo hace unos días, en junio ya pues se dé una devolución de los segmentos de espectro que no están siendo utilizados y pues empiece un proceso que tampoco es que es inmediato, ¿verdad? O sea, es un proceso que puede llevar 1 año y medio, 2 años mientras se sacan a licitación, mientras se participa, etcétera, y a partir de ahí todos los despliegues de infraestructura que esto requiere, pero pues el tema de 5G es importante. Vale la pena también aclarar, y en esto es que por parte del ministerio se han venido haciendo algunos esfuerzos en otras bandas que son complementarias, que son importantes, pero la decisión central radica en las bandas de 2.6 y 3.5. Entonces, ¿siente usted, concluyo entonces que es realmente urgente la aplicación de estas medidas y del uso del 5G para poder evolucionar también y en un tema tan importante que no podemos olvidar en este momento, que es la educación? Como un todo, porque ahora en el sistema educativo e incluso en las carreras nuevas se está hablando de
profesiones, como usted mencionó, algunas ahora que son más evolucionadas, que ya no requieren tanto de esa persona que esté en un trabajo desarrollando alguna labor, sino de una digitalización, de un uso de tecnologías que terminan exigiendo no solamente para su trabajo, sino también para su formación. Es urgente para nuestro país. Mire, vea, si nosotros no tomamos las decisiones ya, vamos a quedar rezagados. Y aquí es un sistema, y entendamos un sistema como un conjunto de elementos individuales que relacionados entre sí nos permiten lograr un fin mayor. Y entonces, cuando estamos hablando de este tipo de tecnología, estamos hablando de que es formación de talento, estamos hablando de que son capacidades de empresa, capacidades de innovación, posibilidades de educación. O sea, estamos en un mundo donde si no existen propuestas total y completamente concretas, a tiempo, con responsables, para poder entrar en los procesos de digitalización, en los procesos de transformación del sistema productivo, de cómo nosotros aprendemos, de cómo enseñamos, de cómo compramos, de cómo vendemos, pues estamos quedando rezagados. Y hay temas que en este momento, el otro día veía un estudio de Pricewaterhouse donde hablaba de que al 2030 podría la injerencia de la inteligencia artificial dentro del Producto Interno Bruto podría ser hasta de un 14% a nivel global. Entonces, los temas como inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad, no solamente representan áreas para el desarrollo de las personas, sino también para el desarrollo de las empresas. Entonces, aquí yo quisiera nada más hacer un llamado diciendo, mire, en las propuestas programáticas, en los planes de gobierno, de las personas que aspiren a la presidencia de la República a partir del 2022, sin duda debe de estar el tema de digitalización, el tema de incorporación de la tecnología, el tema del robustecimiento del ecosistema de la innovación, porque si no vamos a quedar atrás y ciertamente nos vamos a ir en políticas públicas que se ven muy bien escritas, pero que a la hora de ejecutarlas no tienen un resultado de impacto para las personas. Y aquí lo más importante de todo es que en el centro de toda esta serie de elementos técnicos, cognitivos, de desarrollo empresarial, etcétera, esté el ser humano y el bienestar del mismo dentro de un mundo cada vez más globalizado y cada vez más digitalizado. Precisamente ahora que usted menciona a las personas, creo que es importante y que también termina convirtiéndose en algo de carácter urgente, no solamente la implementación y la aplicación de estas tecnologías, sino también la información y el conocimiento. ¿Cree usted que realmente los costarricenses están rezagados en cuanto a información que no se maneja bien, principalmente en las áreas rurales, en donde ni siquiera se conoce de las necesidades y de las implicaciones de tener estos accesos? Mire, nosotros en Costa Rica tenemos, dentro de toda esta situación, tenemos una ventaja que podemos nosotros utilizar, y es que la adopción tecnológica de los costarricenses es importante. ¿A qué me refiero? Sobre todo en el tema de telefonía celular. Cuando nosotros hablamos de telefonía celular, existe más o menos como 1,7 líneas de teléfono celular por cada persona. Y la penetración de teléfono celular es muy alta, quizás una de las más altas incluso en la OCDE. Tenemos una muy buena penetración celular. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite estar familiarizados con la tecnología de que al menos podemos usar WhatsApp, usamos algunas otras plataformas de mensajería, etcétera. Entonces, si esa capacidad de adopción tecnológica nosotros la potenciamos a través de infraestructura para poder llevar fibra óptica, para poder conectar los hogares, para poder conectar las escuelas, pues obviamente vamos a poder tener una ventaja competitiva. Adicional a que hay dos factores que en este momento son muy importantes. Uno, todos los costarricenses por naturaleza, yo creo que ya eso es un tema que hemos heredado a través del tiempo. La educación es fundamental y tenemos talento. Todos los costarricenses, de una u otra forma, uno u otro, tenemos talento. El tema es que entre el talento individual y la capacidad de poder generar un conocimiento que nos sirva para la producción, para aumentar las potencialidades de empleo, para potenciar la atracción de inversión que ustedes ven que cada vez es más de parte de empresas de tecnologías de información, de desarrollo de dispositivos médicos, etcétera. Si nosotros habilitamos eso a través de oportunidades, pues ahí es donde está la llave. O sea, no hablemos tanto y actuemos más, porque ya existen las herramientas para poder avanzar. Entonces,
tenemos grandes brechas, estamos sufriendo un letargo en el avance, pero tenemos todo lo que ocupamos, hay recursos, hay un marco jurídico, existe un modelo de telecomunicaciones que está consolidado y yo pienso que pues el tema es avanzar. Claramente también hay una cosa, bueno, y anoto dos, que en la Asamblea Legislativa hace poco ha aprobado los proyectos de crear una agencia de gobierno digital y pues transformar el CONICYT, una institución emblemática, pero que digamos ya cumplió su periodo, su función acorde a las necesidades que existían allá por los 70s y se transformó en la promotora de innovación e investigación, que creo que no ha sido firmada, ojalá que ya la hayan firmado, pero con todos esos elementos nosotros tenemos todo para salir adelante. Tenemos conocimiento, tenemos la posibilidad de convertir eso en innovación, en competitividad, pero ocupamos tomar las decisiones. Y yo creo que el gobierno que venga a partir del 2022 tiene que hacer un esfuerzo para que eso avance y obviamente pienso que este gobierno tiene mucho que puede todavía aportar. Yo creo que tanto las autoridades en ciencia y tecnología como a nivel del Poder Ejecutivo y el señor presidente tienen clarísimo cuáles son las necesidades y comparten este deseo de poder tener una transformación en Costa Rica. Entonces yo pienso que si eso lo atamos a acciones concretas, podemos avanzar en estos meses que le quedan a este gobierno, dejar muy buenas bases para el siguiente y sobre todo, mire, usar el talento que tenemos en Costa Rica para que nadie se quede atrás. Y eso ocupa una llave para poder convertirse en conocimiento y ese talento lo que ocupa son oportunidades. Y esas oportunidades las damos con conectividad, las damos conectando gente y pues obviamente desarrollando todas esas capacidades digitales que se ocupan en un mundo que es muy globalizado, donde existe muchísima competencia, pero donde en Costa Rica tenemos el gran diferenciador de que existe un talento que puede hacer frente a todas esas necesidades y demandas que el mundo actual nos pide. Don Luis Adrián, ahora que usted habla de la futura administración y de los retos, ustedes plantean presentarle un documento a los candidatos o a los aspirantes a la presidencia de la República que habla sobre hallazgos y acciones a tomar. ¿Cuáles son algunos de esos hallazgos y acciones? Bueno, en el marco de el 5º aniversario de Lead University, pues se hizo un par de eventos, uno nacional, otro internacional, donde había personas especializadas en temas de innovación, de identidad digital, de telecomunicaciones, de digitalización de empresas, de sector productivo. Y entonces nos dimos a la tarea que por una solicitud de la universidad, trabajar en un compendio de recomendaciones de políticas públicas, el cual pudiéramos presentar a las diferentes personas que aspiren a la presidencia de la República, en función de que sustenten algunas de esas necesidades y ojalá se apropien de algunas de esas recomendaciones en función de poder tener una base fuerte, robusta, basada en la experiencia, basada en lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, para pues poder dictar algunas de esas decisiones país en el tema de digitalización, de innovación, de telecomunicaciones, que son tan fundamentales dentro del proceso de desarrollo nacional. Entonces, en eso estamos trabajando, haciendo un compendio, como le digo, de todas esas hallazgos, recomendaciones, sugerencias, experiencias aprendidas para pues poder tener este documento. Creo yo que a mediados de julio ya estará listo. Perfecto. No quisiera concluir esta entrevista, don Luis Adrián, sin alguna conclusión que nos lleve a algo tan importante que ha sido mencionado en las últimas semanas, y es a las brechas digitales que existe en el sistema educativo, principalmente en primaria y secundaria. Más de 400,000 estudiantes están sin acceso a Internet para poder recibir clases. Algunos gremios daban como alternativa, como solución, y usted lo menciona también, el caso de Fonatel, de poder utilizar recursos de Fonatel para poder reducir esta brecha. ¿Cree usted que este es el camino conveniente? ¿Cree que hay otros más caminos? Mire, el camino es que todos nos sentemos
El camino es que sin soberbia, el camino es que con respeto, el camino es que escuchando a todas las partes, bajo un liderazgo claro, nos sentemos a la mesa, podamos conversar, o se sienten, porque yo en este caso no estoy, que se sienten a la mesa, que conversen, que busquen una ruta clara para poder avanzar acorde a la normativa jurídica vigente, que no existan ocurrencias, que exista una política pública clara. Y cuando hablo de ocurrencias fue porque hace un año querían usar los fondos de Fonatel para pagar deuda. Gracias a Dios que no se usaron. Pero cuando yo hablo de esto lo más importante es que pensemos que cada día que pasa son cientos de miles de oportunidades que pueden cerrarse dado el rezago que estamos teniendo. Entonces, sentémonos, hablemos, somos costarricenses, todos tenemos un mismo objetivo. Entonces, si existen los recursos, si existe el problema, mi sugerencia es que llamemos a la mesa a todas las partes que están involucradas, que se sienten, que traten de fijar un mapa de ruta, que quitemos aquellas posiciones que son inflexibles y busquemos que realmente tenemos hoy recursos, una ley y las posibilidades para salir adelante dentro de toda esta situación tan compleja que está atando a tantísimos jóvenes, a tantísimos niños y niñas a lo largo y ancho del país a un rezago tecnológico y a un rezago digital que pues, nos va a traer una factura muy cara al corto plazo y al mediano y largo, porque ustedes saben que esto es, el mundo es cada vez más competitivo, está basado en el conocimiento, está basado en las capacidades de desarrollo dentro de un ecosistema pues cada vez más digitalizado, y entonces yo pienso que podemos encontrar soluciones si nos sentamos a la mesa como costarricenses y validamos con qué contamos, cuál es la ruta y sobre todo que pasemos de las palabras a las acciones a partir de las decisiones. Perfecto, don Luis Adrián. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes y ojalá que sigamos adelante porque juntos avanzamos más. Bueno, le reiteramos las gracias a Luis Adrián Salazar, experto en tecnología. Y Limón es el candidato principal para el descenso en el fútbol nacional. Al volver de la pausa, los detalles del acontecer deportivo. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Zorro Plateado, todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Fukuko Imai. Fukuko es una joven que le encantará con sus ocurrencias y simpatía. Contesta rápido. ¡Otelo, Sacatoyo! ¿En qué le puedo ayudar? Sí, siempre es así. Las más bonitas van a la recepción. Y las demás van a donde nadie las ve. Oigan, ¿creen que mi cara es fea? ¿Tu cara? Es que como en la escuela solamente había mujeres, esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No hagas caso a lo que digan de tu cara. Sí, es verdad, que digan lo que quieran. Aquí tiene. Mampuku, barriga llena. Muy pronto. En 13, Costa Rica Televisión.
¿Le pediste a la almohada el deseo de la orquesta? No. Pero vos ibas a pedir que venga una orquesta judía a tocar al living. Bueno, no me acordé. Ah, Tocar. Habana Aguila primero. bueno, ok. Bueno, vamos. Descenderá a la Liga de Ascenso tras el empate ante Sporting. Los limonenses se marchan siendo octavos de la tabla general. Limón jugará el próximo torneo en la Liga de Ascenso. Los caribeños no lograron salvar la categoría tras igualar 2-2 ante el Sporting el martes. Dadas las reglas del torneo, lo más curioso es que al establecer una tabla acumulada, Limón no estuvo ni por asomo en ser último lugar general. Más bien quedaba octavo con 44 puntos, muy lejos del que según la acumulada debió quedar en el fondo, Grecia. Pese a lo extraño del dato, no es la primera vez que pasa. En la temporada 99-2000, Goicoechea, último de apertura, debió jugar ante Limón como último del clausura. Pese a que los guadalupanos en la general eran octavos, también descendieron tras caer en la serie 3 juegos contra los limonenses. 21 años después, Limón tuvo la misma suerte. Último del clausura, enfrentó a Sporting, que perdió la liguilla del 2020 con Grecia, ambos como últimos lugares de sus grupos, pese a que Sporting tenía muchos más puntos que otros equipos. Tras 11 años ininterrumpidos, Limón se marcha a la segunda en el segundo periodo más largo de su historia en primera, ya que antes estuvo entre 1972 y 1995. El paratenista José Pablo Gil está cerca de cerrar su participación en los Paralímpicos de Tokio 2020, después de que se cancelaran las competiciones que tenía planeadas en Israel. Logró conseguir otras fechas para seguir sumando en el ranking, pero en Europa. Gil competirá en el Open de Leibniz del 31 de mayo al 3 de junio en Austria. Además, cerrará la gira por Europa en Croacia, en donde estará presente en Sirius Open del 3 al 6 de junio y el Zagreb Open del 7 al 10 de junio. Hace unos días tuvo una exitosa presentación en individual y dobles en unos torneos en Turquía y ahora se prepara junto a su entrenador para esta fase final rumbo a las juntas niponas. Con esos 3 torneos, Gil espera cerrar su clasificación a los Juegos Paralímpicos y mejorar en el ranking y posteriormente prepararse para competir en Tokio. Lo que seguía eran 2 torneos en Israel. Por todo lo que ha pasado, pues se suspendieron. Se pudo conseguir una invitación al torneo de Austria por los resultados que he venido teniendo, así que tengo la oportunidad de meter un torneo más en Austria y después de ahí ya terminaría con los 2 torneos de Croacia. Más o menos el cierre de la clasificación para los Juegos Olímpicos en Tokio son en julio, así que estos son mis últimos 3 torneos para cerrar mi clasificación y mejorar en el ranking todo lo posible. Hablamos ahora del voleibol nacional, que tuvo jornada tanto en sala como en playa. Este último ya coronó a sus campeones en la categoría A en la arena del Parque Metropolitano La Sabana. En femenino, el equipo de Atenas, Valentina Molina, Graciela Arguedas y la tercera jugadora Alison Molina alzarían la Copa de Campeonas. Por otro lado, Daniel Ulloa, James Peraza y el tercer jugador, Diego Rojas, de distribuidora Mirsa, se coronaron como campeones de la categoría A en masculino. Este equipo solo perdió una fecha. Pasamos a hablar del voleibol sala femenino, donde los equipos de Santa Bárbara y Goicoechea cerraron la 7ª jornada femenina en el torneo de Copa.
Un partido de alto nivel exigió lo máximo en ambos bandos. Con parciales de 20-25 y 19-25, el triunfo fue para el equipo de Santa Bárbara, que con jugadores de gran experiencia marcó la diferencia en el encuentro. Para este domingo será el turno para la rama masculina, iniciando sus encuentros desde las 8 de la mañana. Colombia vive una crisis sin precedentes en lo que se unen los problemas económicos, políticos, sociales e incluso de salud. La COVID-19 y un paro nacional tienen detenido, entre otras cosas, al fútbol de ese país. El 2 de mayo debió jugarse el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima, donde milita el costarricense José Guillermo Ortiz, pero fue suspendido debido a la crisis política y social que vive Colombia, que desató una ola de manifestaciones desde hace un mes. Cali es una de las ciudades más afectadas, razón por la que se pospuso el juego y no se ha podido disputar, a pesar de que se ha reprogramado en 2 ocasiones. El partido de ida se disputó el 25 de abril en Tolima, donde los locales sacaron una ventaja de 3-0. 3 días después estalló la crisis en el país cafetalero, en el que principalmente obreros, campesinos, estudiantes e indígenas salieron a la calle a protestar por la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y elaborada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Charrasquilla. El movimiento social provocó que Duque retirara la propuesta y que el ministro se apartara del cargo, pero las manifestaciones siguen, ahora con peticiones para contar con una economía más igualitaria y una reforma a la policía, entre otros. Se estima que han muerto más de medio centenar de personas y que hay miles de heridos, mientras las manifestaciones no cesan en medio de la tercera ola de la pandemia por la COVID-19, que genera, en promedio, cerca de 16.000 casos diarios y 500 muertes por día. Es razón suficiente para que muchos critiquen a los dirigentes del fútbol que buscan un regreso pronto. Hoy el campeonato colombiano es lo menos importante en el país. El ganador de la serie entre Deportivo Cali y Deportes Tolima jugará la semifinal ante Equidad. En la otra llave son Junior y Millonarios del Tico Juan Pablo Vargas, quienes buscarán el boleto a la final. Algunos abogan porque se dé por finalizado el torneo. Los dirigentes manejan otras opciones: esperar a que se acabe el paro, crear una burbuja en una ciudad donde no haya tanto conflicto e incluso que se juegue en otro país. Además del campeonato de primera división, la segunda categoría también está suspendida y la Copa América, que en principio se jugaría en Colombia y Argentina, iniciará el 11 de junio con los argentinos como únicos anfitriones. La próxima semana se cumplirá un mes desde que se detuvo el torneo y mientras no llegue la paz a las calles colombianas, los millones de aficionados de ese país tendrán que seguir esperando por ver el desenlace del campeonato. Los sports irrumpen en las favelas de Río de Janeiro como parte de un proyecto benéfico que brinda a los jóvenes de los barrios empobrecidos de las favelas acceso a la industria multimillonaria del juego, que espera en poco tiempo doble los ingresos de las industrias de la música y el cine. En medio de la favela Vigario Geral, en el norte de Río de Janeiro, este edificio representa una alternativa para los jóvenes de la zona que enfrentan elevados índices de violencia y pobreza. Se trata de Afroreggae, una asociación que desde hace 28 años promueve la inclusión y la justicia social a través del arte y la educación. Tiago Soares es parte de un grupo de 100 jóvenes y adolescentes que participan en el proyecto Afro Games, en el que se preparan para ser gamers o jugadores profesionales de videojuegos con el patrocinio de grandes marcas y canales deportivos. Aquí los 6 integrantes del equipo llamado AFG Esports disponen de las mejores computadoras, de equipos de audio y video y de la orientación de especialistas, cosas a las que nunca tendrían acceso por sus propios medios. También reciben un salario mínimo equivalente a $210. De lunes a viernes tenemos clases de educación física, clases de psicología y clases de inglés. Y estamos con un entrenador de lunes a viernes. Se calcula que el creciente mercado de los esports moverá $180 mil millones en el mundo en 2021, más del doble que las industrias de la música y el cine, según la consultora Newzoo. Según directivos de Afro Games, antes empresarios del área musical, los equipos de esports son ahora el sueño de los jóvenes como antes lo era formar una banda de rock. Hay mucho potencial aquí. Toda la gente, aunque no tenga computadoras en casa, la mayoría juega en los celulares. Y pudimos ver esa posibilidad en ellos para venir al proyecto y destacar en eSports.
El equipo incluye a jóvenes afrodescendientes en un esfuerzo por aumentar su representación en los torneos nacionales e internacionales que ya se realizan. Gabriela Evelyn también es la única chica del equipo conocida como AFG Haru. Entrar en este equipo fue una sorpresa porque no sabía que tenía una capacidad así. Porque había cientos de estudiantes y yo fui una de ellos y fui muy feliz. Y siendo la primera mujer hasta ahora es muy surreal. Creo que cambió muchas cosas en mi vida, tanto financieramente como, no sé, muchos objetivos maduraron, otras cosas surgieron. A causa de la pandemia, AFG Esports no participó en ningún torneo en 2020, pero espera volver a hacerlo este año en un evento organizado por Afroreggae. La ONG también espera abrir un núcleo en la favela de Cantagalo, una colina que domina el acomodado barrio de Ipanema, y realizar el primer campeonato entre favelas. Cerramos de esta forma entonces el repaso deportivo. Recordarles que este miércoles los diputados dejaron plantado al ministro de Salud, Daniel Salas. Al regresar de la pausa les traemos los detalles de esta información. Ya volvemos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, UNED presenta Camino Inesperado, un documental dedicado a la sensibilidad humana y a la esperanza. Mientras estaba embarazada, nunca supe que él era así. Lo que yo sospeché en aquel momento fue el lenguaje. Él todo lo hacía como por gestos, pero creíamos que era por la normal, ¿verdad? De un bebé de 2 a 3 años. Miércoles 26 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 29 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13 presentamos el segundo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional 2021, con obras de Rossini y Brahms. Este domingo 30 de mayo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Chen Chin. Ahora es una moda comer los platos de vegetales, realmente es muy saludable. Y continuamos con los guisos de vegetales de Shan Zhongxue. De China a tu cocina, los sábados a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Volvemos a la información nacional. El ministro de Salud, Daniel Salas, llegó a la Asamblea Legislativa en vano. Solo 35 diputados se presentaron y la falta de quórum impidió realizar la comparecencia programada para este miércoles. De los 22 diputados que se ausentaron hoy, solo 8 tenían permiso para faltar a la sesión del plenario legislativo, donde este miércoles estaba prevista la comparecencia del ministro de Educación, Daniel Salas. Entre los diputados que faltaron, también estaban los precandidatos de las diferentes agrupaciones políticas. De ellos, solo Welmer Ramos del PAC, Erwin Macís del PUSC y Roberto Thompson del PLN tenían permiso previo. Carolina Hidalgo del PAC, Carlos Ricardo Benavides del PLN y Pedro Muñoz del PUSC se ausentaron sin permiso. Quienes sí acudieron a la sesión criticaron la irresponsabilidad de los demás legisladores y catalogaron lo ocurrido como una vergüenza. Solo un diputado tenía permiso por vacunación. Sin embargo, cada diputado tiene responsabilidad. El quórum es de 38, pero la responsabilidad es de 57. Sentimos vergüenza ante la situación que surgió hoy en el plenario legislativo. Queremos pedirle disculpas a todos los costarricenses por lo sucedido y al señor ministro que muy responsablemente estuvo aquí desde las 8:30 de la mañana esperando que iniciara la sesión. Como segundo punto, quiero indicar que la fracción de Liberación Nacional estuvo presente. De 17 diputados y diputadas que conforman nuestra bancada, 5 diputados estuvieron ausentes, de los cuales 2 tenían permiso
por tema de vacunación. Vergonzoso e inaceptable e irresponsable de parte de los señores y señoras diputadas que, salvo que tuvieran alguna excusa, una situación de emergencia o estuvieran previamente con permiso, que no estuvieran hoy aquí en una interpelación tan importante para el país como es la interpelación del señor ministro. Es inaceptable. Que tenemos que también considerar que los diputados de gobierno debieron de haber venido todos. Las vacunaciones, si son una excusa, debieron de haberse hecho aquí mismo en la Asamblea Legislativa o considerar la posibilidad de reprogramar una vacunación para no faltar ningún diputado de gobierno. Entonces, posiblemente sí hay un interés de que esta comparecencia no se dé. Se ha reprogramado una fecha para el día lunes en el mismo horario previsto para hoy, con los mismos alcances de tiempos y manejos que estaban previstos para el día de hoy. La comparecencia quedó programada para el próximo lunes a las 9:15 de la mañana. Sin poder comparecer y con la filtración de su exposición fue como el ministro de Salud, Daniel Salas, salió este miércoles de la Asamblea Legislativa. Ante esta situación, el jerarca habilitó un espacio en redes sociales y compartió con los usuarios las explicaciones que debía dar a los diputados. En el contexto de la interpelación a la que fui convocado el día de hoy por parte de la Asamblea Legislativa para tratar el tema de vacunas contra COVID-19 en nuestro país, y debido también a que la presentación que iba a ser utilizada ya es de conocimiento público, consideramos que lo correcto es darle una relatoría a la misma de mi parte para que se pueda entender bien el contexto de cada uno de los contenidos y que también podamos ver justamente por qué es que está colocada de esa forma la explicación que se le da a cada una de las láminas de los slides. Así fue como el ministro de Salud, Daniel Salas, justificó la convocatoria en redes sociales, en donde durante casi una hora habló sobre el proceso de vacunación en Costa Rica. En donde tenemos de 50 a 59 años, ya tenemos 19.7 personas por cada 100 vacunadas. En el grupo de 60 a 69 tenemos 76, casi 77 personas vacunadas por cada 100 habitantes, y de ahí en adelante, el grupo de 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 o más, tenemos ya 100 personas, ¿verdad?, por cada 100. El jerarca señaló que en materia de inmunizaciones el país avanza a buen ritmo, incluso muy por arriba de otros países de la región. También cabe mencionar que Costa Rica, en el contexto mundial, pues fuimos el 6º país con ingreso de vacuna. Somos el 3er país en la región que tiene mayor cantidad de dosis completadas. Ustedes lo ven ahí, nos antecede Chile, Uruguay, pero después sigue Costa Rica. Somos el 5º país de la región en dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Así que es cierto que ha habido mucha demanda de que aceleremos al máximo esta vacunación, pero ustedes van a ver y seguirán que hemos hecho en realidad todos los esfuerzos para tratar de tener la vacuna máxima disponible, y que también pues incluso dentro del contexto vamos avanzando de forma incluso acelerada. Salas asegura que trabajan de manera continua para lograr adquirir más vacunas, ya sea con las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca o con otras como Moderna o Johnson & Johnson. Ustedes ven ahí las fechas de contacto, ¿verdad?, que ustedes ven ahí múltiples reuniones. En el caso obviamente de AstraZeneca y Pfizer, por ser proveedores ya contratados, pues han sido mucho más reuniones. Y ustedes ven ahí también los resultados, en donde pues en el caso, por ejemplo, de Johnson & Johnson y Moderna, nos han dicho, bueno, Johnson & Johnson, tenemos producción 2021 comprometida. En el caso de Moderna, la posibilidad de entrega sería en el 2022. Y en el caso de Sputnik V y Sinovac o Sinopharm, no hay una comunicación oficial sobre la disponibilidad de entrega. Esta era la presentación que Daniel Salas iba a exponer a los diputados. Sin embargo, ante la ausencia de los mismos, se decidió compartir a eso de las 2 de la tarde de este miércoles a través de redes sociales y adelantar y explicar conceptos tras la filtración de la misma.
Frena la ola es el lema de la iniciativa que se llevó a cabo este miércoles con el objetivo de concientizar a las personas a extremar las medidas de seguridad contra el virus COVID-19. En el marco de esta actividad, las iglesias católicas sonaron las campanas al mediodía, así como el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja sonaron las sirenas de sus unidades. Al mediodía de este miércoles, las campanas de las iglesias católicas y las sirenas de las unidades de la Cruz Roja y de bomberos sonaron al unísono en el Estadio Nacional. El motivo fue la campaña Frena la Ola, una iniciativa organizada con el objetivo de concientizar a la población sobre la aplicación de las medidas sanitarias contra la COVID-19. Las personas que se sumaron a la iniciativa vistieron una prenda blanca como símbolo de apoyo. Jim Batres, de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo y Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja, indicó que el trabajo que han realizado las autoridades de emergencia durante la pandemia ha sido fundamental, pues hasta el momento se han efectuado más de 21,000 traslados de pacientes COVID-19 por parte de la Cruz Roja costarricense a los hospitales de La Caja. La idea es que todas las instituciones de primera respuesta queremos hacer un llamado de atención a la población en general para que por favor sigamos las normas y recomendaciones para evitar esta ola de contagios, valga la redundancia, que estamos teniendo en este momento, este incremento de casos. Como Cruz Roja nosotros al día de hoy ya llevamos más de 21,000 traslados que hemos realizado desde el inicio de la pandemia. Es lamentable saber que tenemos más de 3,000 personas que han fallecido producto de la pandemia y la idea es generar un poco de conciencia, generar un llamado a la conciencia para que la gente siga todas estas normas, las recomendaciones. También el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, hizo un llamado a la población. Necesitamos hacer un cambio fuerte, Costa Rica puede. Realmente nosotros tenemos las herramientas necesarias, tenemos la conciencia, la capacidad, las instituciones, el compromiso ciudadano, las comunidades que nos permitan frenar esta ola, y ese es el mensaje, hacer un pacto, ser empáticos, entender que todas y todos estamos expuestos a esta terrible enfermedad y que solamente cambiando nuestra actitud y adquiriendo mayor compromiso lo vamos a lograr. En la actividad, además de las autoridades de emergencia, participaron artistas, influencers, futbolistas, ciudadanos que han perdido un ser querido, comunidades y empresas. Por medio de las redes sociales también se instó a las personas a compartir mensajes y fotos con el hashtag Frena la Ola, Pacto CR, además de vestir la prenda en blanco. Hasta el momento, el país registra más de 3,000 muertes y más de 300,000 casos confirmados por COVID-19. La multinacional GFT abrió el programa de pasantía START para graduados sin experiencia y estudiantes de ingeniería en sistemas. La oportunidad también incluye la posibilidad de un contrato laboral con la compañía. Estudiantes universitarios de último año de la carrera de Ingeniería de Sistemas y graduados de esta área con poca o ninguna experiencia podrían participar en el programa de pasantías de la empresa GFT. La multinacional tiene su sede principal en Alemania y cuenta con presencia en 12 países, entre ellos Costa Rica. GFT brinda asesoramiento a organizaciones del sector financiero especializados en la transformación digital. El programa de pasantías de la consultora de negocios y tecnología tiene una duración de 6 meses en áreas de cloud, programación, manejo de bases de datos, big data e inteligencia artificial. Además, cuenta con la posibilidad de contratación al final del periodo de pasantía. Los seleccionados contarán con capacitación continua y estarán bajo la modalidad de teletrabajo de 3 a 4 días por semana. El programa consta de 6 meses, donde las personas podrán verse expuestas a proyectos de altísimo nivel y a nivel internacional. Al cabo de estos 6 meses, y basado en el rendimiento de cada persona, podrían ser seleccionados para un contrato de tiempo completo junto con GFT. Los requisitos son básicamente tener un buen nivel de inglés y adicional a eso estar cursando el último año de carrera de Ingeniería en Sistemas o haber terminado. Por el momento, la empresa tiene a disposición 10 plazas. Quienes deseen aplicar pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico que aparece en pantalla. La empresa también participará en la Feria de Trabajo de CINDE en las próximas 2 semanas, donde estarán recibiendo solicitudes.
El colectivo sindical del Poder Judicial mostró su molestia ante la resolución de la Sala Constitucional sobre las 10 acciones planteadas en contra de la reforma al régimen de pensiones que comenzó a regir en 2018. Aseguran que recurrirán a instancias internacionales. 2 años pasaron para que la Sala Constitucional resolviera las 10 acciones de inconstitucionalidad planteadas por los gremios del Poder Judicial en contra de la reforma a su régimen de pensiones que comenzó a regir en el año 2018. Entre algunos de sus alegatos para solicitar la impugnación de la norma estaban supuestos vicios de procedimiento y agravios de fondo. La Sala Constitucional resolvió por mayoría de 5 votos a 2 que no existe ningún vicio de procedimiento, que lo que haría es la anulación por completo de la ley. En primer lugar, pues se rechazaron algunos argumentos porque esos argumentos resultaban inadmisibles. En segundo término, también se rechazó el argumento de que existía un vicio de procedimiento. Esto hay que aclararlo a la opinión pública. El vicio de procedimiento es uno de los vicios más severos porque es un vicio que, de constatarse y declararse, tiene como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, la anulación de la ley promulgada en su totalidad. Sin embargo, la Sala declaró con lugar a algunos de los alegatos. Por ejemplo, se anuló el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria y retributiva del 55%, y ahora no podría ser mayor al 50% del monto bruto de la pensión que corresponde a la persona jubilada o pensionada. Además, la Junta Administrativa no podrá modificar los parámetros establecidos en esta ley respecto de los requisitos de elegibilidad, el perfil de beneficios, así como los aportes y las cotizaciones de los servidores judiciales, basados en estudios actuariales. Además, se declaró inconstitucional el requisito de los 20 años de servicio en el Poder Judicial exigido para que familiares de funcionarios fallecidos puedan obtener la pensión por sobrevivencia, y ahora será de 10 años como estaba establecido previo a la reforma de ley. La resolución en sí, pues básicamente tiene puntos muy pocos en que realmente resuelven sobre el contenido de fondo. Uno de ellos más bien es favoreciendo las pensiones más altas, pensiones y jubilaciones más altas del sistema, a las cuales se le favorece, digamos, con un 5% de que no se les va a rebajar. No solamente para Cicajús, sino también para toda la alianza sindical. Esto ha sido un golpe muy fuerte porque teníamos esperanza en la justicia, teníamos esperanza en la aplicación del derecho interno y el derecho internacional también. Y no nos esperábamos por ningún motivo de que los argumentos tan bien fundamentados que se presentaron en estas acciones de inconstitucionalidad fueran descartados, ¿verdad? Prácticamente todos los alegatos que hicimos nosotros fueron rechazados por la Sala Constitucional. La reforma al régimen de pensiones determinó que para pensionarse los funcionarios judiciales deben cumplir 65 años de edad y 35 de servicio. Un choque legal entre la Unión Europea y AstraZeneca por la vacuna contra la COVID-19. Al regresar de la pausa les contamos de qué se trata. Ruka, ¿estás bien? Ritsu, lo siento. Perdón, mamá, por no haber soportado el dolor. ¿Y qué tal si cuidamos a Ruka este verano en nuestra casa durante la semana? Ambos acordaron eso, Ritsu. Oye, tengo un favor que pedirte. ¿Podrías tomar la custodia de Ruka? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Los adultos mayores representan muchas cosas que son expuestas en el cine. Eso analizamos en Encuadre Iberoamericano. Se ha popularizado la noción del viejito, incluso el viejito que se porta mal, ¿no? Eso sí es como una corriente. El que se escapa del asilo, el que, en fin, esa ha sido como una tendencia en el cine mexicano. Encuadre Iberoamericano, este domingo a las 9 de la noche, aquí en 13,
Costa Rica Televisión. Algunos científicos aseguran que la inmortalidad es alcanzable en un futuro cercano. Que lo que hasta ahora creíamos que era imposible, lo estamos convirtiendo en realidad. Al mismo tiempo, surgen preguntas de carácter moral y filosófico acerca de este tema. ¿Es posible que el primer inmortal tenga que gastar billones de dólares y que terriblemente además se muera? Esta semana en RT Reporta, la conquista de la muerte. Lunes 31 de mayo, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves, 8 en punto de la mañana, usted tiene una cita en Canal 13 con Café Nacional. Vamos a estar conversando y dándoles información sobre el Día Internacional de la Salud Menstrual. Además, en la segunda hora de programa continuamos aprendiendo en casa. No se lo pierda. Y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. La Unión Europea denunció formalmente a AstraZeneca por violación flagrante del contrato por la compra de vacunas contra la COVID-19 y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países del bloque. Comienza la batalla legal entre la Unión Europea y AstraZeneca. El bloque denunció formalmente el miércoles al laboratorio sueco-británico por violación flagrante del contrato para la compra de vacunas contra el coronavirus y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los países miembros. Los abogados de ambas partes se vieron frente a frente ante un juez de medidas provisionales en el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas. El juicio principal comenzará el 25 de septiembre. Es un procedimiento específico donde el juez da una decisión provisional, no da una decisión final. Será el juez del juicio principal quien dará una decisión final. Entonces, ¿por qué este procedimiento es tan especial? Porque es rápido. AstraZeneca entregó en el primer trimestre solo 30 millones de dosis de los 120 millones que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos. La Unión Europea, que considera que el contrato expira a mediados de junio, solicitó que se aplique al laboratorio una multa de por lo menos 10 millones de euros, más una penalidad adicional de 10 euros por dosis por día de retraso si no se respeta el calendario de entregas. Los desmembran vivos para que la gente oyera el grito de los desaparecidos. Hoy se los llevan en silencio con un recado de terror. Ya no lo busque, que no va a aparecer. Pero en el puerto colombiano de Buenaventura, muchos creen saber dónde están sus muertos. Buenaventura, en el oeste de Colombia, es la principal salida del país al Pacífico. El puerto mueve el 40% del comercio internacional, pero también una parte importante de la cocaína que va hacia Centroamérica y México camino a Estados Unidos, lo que ha hundido a Buenaventura en la violencia. Antes quienes mandaban eran guerrilleros o paramilitares. Hoy son los de la banda La Local, que tiene dos facciones enfrentadas, los Xotas y los espartanos. ¿Qué hace este personal o este grupo delincuencial? Se encargan de toda la extorsión al sector comercio, como estos sitios que vemos acá, y se encargan del control del microtráfico y de algunos cargamentos hacia los grupos armados organizados como el ELN. Unos 1.200 efectivos de la fuerza pública combaten a 2 centenares de jóvenes bien armados con fusiles M16 y pistolas 9 milímetros. Pero aquí, la seguridad no depende tanto de las autoridades como de los acuerdos entre ilegales que suelen ser frágiles. Cuando estos acuerdos se rompen, empieza un nuevo ciclo de desapariciones, asesinatos y tiroteos. Llegamos a un momento en que aparentemente la violencia, si lo medíamos por homicidios o por victimizaciones, había disminuido, pero era una calma que no era real, porque la seguridad aquí no depende tanto de las autoridades, sino que depende más de los grupos armados. La justicia que investiga los crímenes en Colombia tras la firma de la paz en 2016 con la guerrilla FARC estima que en Buenaventura han desaparecido al menos 881 personas en las últimas 2 décadas.
En 2021 se han documentado oficialmente 44 homicidios, 8.000 desplazados y 13 desapariciones forzosas. Pero se sospecha que el miedo a denunciar hace que haya un subregistro de las desapariciones. Las víctimas son pescadores, comerciantes, informales, obreros, campesinos o amas de casa, según una investigación del diario El Espectador. También desaparecen quienes matan de uno y otro lado por el control de las barriadas. Este ex sacerdote levantó una capilla de la memoria contigua al templo del barrio donde trabajó hasta 2016. En el lugar se exhiben decenas de fotografías de víctimas y hasta la canoa de unos pescadores de quienes se perdió el rastro. Todavía el estero sigue siendo un lugar macabro, digamos, para asesinar, para desaparecer personas. Pues hay desapariciones actuales de este año. Entonces, muchas de ellas se cometen aquí en los barrios. Muchas de ellas cuentan que se los llevan los grupos en lancha. Entonces, se presume que es hacia estos esteros. Camino a los esteros, se escuchan relatos de cómo durante mucho tiempo las víctimas eran llevadas a una casa de la zona donde las mataban, desmembraban y tiraban al mar. Y la gente veía flotar en el mar, en la zona costera, las cabezas, las manos o tiradas en bolsas de basura. Ya no volvieron a utilizar ni a enterrarlos. Ya los están totalmente desapareciendo en zonas a muchos kilómetros para que nadie más vuelva a saber de ellos. En la zona de los manglares está el barrio de La Playita, donde los vecinos viven aterrorizados. Es una calle, pero nos sentimos encarcelados, porque para nosotros salir a un lado, izquierdo, derecho, como sea, siempre vamos a tener riesgo. Entonces nos sentimos confinados, encarcelados en nuestro propio territorio. Eso es grave. Buenaventura no solo es un puerto de desaparecidos, también es de amenazados con guardaespaldas, de jóvenes reclutados a la fuerza o de seducidos por las armas y el dinero. En Buenaventura los jóvenes somos víctimas, pero también somos victimarios. O sea, los jóvenes también no podemos desconocer que son los jóvenes por la falta de oportunidades quienes hoy están engrosando las filas de muchos grupos delincuenciales. La mayoría de los 311,000 habitantes de Buenaventura malviven en la informalidad a espaldas de la actividad portuaria que manejan los privados. Más de la mitad son pobres. Y en medio de la violencia que sacude la ciudad, todos están en la mira. Enfrentamientos entre manifestantes y policía en el convulso Tuluá, en el suroeste de Colombia, dejaron completamente quemado el Palacio de Justicia del municipio. Así quedó el Palacio de Justicia de Tuluá, en el suroeste de Colombia, tras una tarde de enfrentamientos entre manifestantes y policías. Según el medio local La Voz de los Robles, la quema del edificio se dio luego de que policías antidisturbios trataran de despejar los bloqueos de manifestantes en la ciudad. En respuesta, encapuchados incendiaron el edificio y bloquearon el paso de los bomberos. Hubo mucho caos, hubo muchos vándalos, se hicieron muchos estragos acá en la ciudad. Pues la que más sufrió afectación fue acá el Palacio de Justicia, que se incendió casi que un 60%. También hubo saqueos en unas zonas comerciales, en varias zonas comerciales. Las autoridades condenaron con dureza los hechos. No se trata de una manifestación, claramente se evidencia por las más de 100 llamadas recepcionadas al 123 por los daños generados en 18 entidades privadas, como también la quema del Palacio de Justicia, de la DIAN, de la Gobernación, que efectivamente se tratan es de delitos que son cometidos por ciudadanos, actos delincuenciales que transgreden la norma penal. Desde que empezaron las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca ha sido epicentro de violentas protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública. La mayoría de las más de 40 muertes registradas hasta la fecha ocurrieron en esa región, donde convergen pobreza, racismo, narcotráfico y el conflicto que repunta tras la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016. El incendio en Tuluá evoca recuerdos funestos en un país donde la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la guerrilla del M-19 en 1985 y su sangrienta retoma por parte del ejército en medio de un gigantesco incendio dejaron un centenar de muertos. Los sirios votaban este miércoles en unos comicios presidenciales en los que Bashar al-Assad tiene asegurado su cuarto mandato en un país destrozado por la sangrienta guerra, hundido en una crisis económica y sin oposición. Elecciones en Siria con un resultado previsible.
Bashar al-Assad tiene asegurado su cuarto mandato de 7 años, en un país destrozado por la sangrienta guerra, hundido en una crisis económica y sin oposición. Al depositar su voto, el presidente respondió a las críticas de Estados Unidos y varias potencias europeas, que consideran que la votación no es ni libre ni justa. La movilización que hemos visto en las últimas semanas fue una respuesta suficiente y clara que les dice sus opiniones no tienen ningún valor, su valor es igual a 10 ceros. Assad reemplazó en el poder en 2000 a su padre Hafez, quien murió tras gobernar el país durante 30 años. La ley electoral exige que los candidatos hayan vivido en Siria 10 años consecutivos antes de los comicios, lo que excluye a las figuras de la oposición en el exilio, muy debilitada. Frente al líder del régimen se presentan dos personalidades consideradas como títeres, el exministro y parlamentario Abdallah Salum Abdallah y un miembro de la oposición tolerado por el poder, Mahmoud Marei. Se prevé que los resultados estarán el viernes. Se trata de las segundas presidenciales desde que en 2011 comenzó una guerra en la que participan numerosos beligerantes y potencias extranjeras. Iniciado con la represión de las protestas prodemocráticas en el marco de la primavera árabe, el conflicto ha dejado más de 388.000 muertos y ha llevado al exilio a millones de sirios. El ciclón Yas, la segunda tormenta que azota India en menos de 2 semanas, tocó tierra este miércoles en el estado de Odisha, costa oriental, dejando muertes y destrucción. India enfrenta su segunda tormenta en menos de 2 semanas. El ciclón Yas tocó tierra el miércoles en la costa oriental, dejando muertes y destrucción. Más de 1.200.000 personas que viven a lo largo de las costas del Golfo de Bengala fueron evacuadas preventivamente entre lunes y martes. Nunca antes habíamos visto estas olas en el mar. Como muchas personas aquí tenemos miedo de esto. No tengo idea de lo que sucederá. Estamos seriamente muy preocupados. El Departamento Meteorológico Indio pronosticó vientos de hasta 185 kilómetros por hora y advirtió del riesgo de una subida de las aguas de hasta 3 metros que podría causar inundaciones. Los aeropuertos de las capitales de Bengala Occidental y Odisha estuvieron cerrados durante la mayor parte del día. Ambos estados se encuentran gravemente afectados por la segunda ola de coronavirus, que mató en India a más de 120.000 personas en las últimas 6 semanas y a más de 300.000 desde el inicio de la pandemia. Las autoridades de Sri Lanka luchaban este miércoles para apagar un incendio que se prolonga desde hace una semana en un buque portacontenedores cargado con productos químicos para evitar un posible desastre ambiental marino. Emergencia en Sri Lanka. Las autoridades luchan desde hace una semana por apagar un incendio en un buque portacontenedores cargado con productos químicos para evitar un posible desastre ambiental. El barco viajaba desde India rumbo a Colombo cuando estalló el incendio el 20 de mayo a unos 14 kilómetros de la costa. Toda la tripulación fue evacuada y ahora los esfuerzos se concentran en intentar apagar el fuego. El navío tiene una carga de 25 toneladas de ácido nítrico, así como otros químicos y cosméticos no especificados. 8 de sus casi 1.500 contenedores cayeron por la borda el martes, y uno de ellos incluso llegó a la costa en la playa turística de Negombo. Y los fuertes vientos asociados con el ciclón que golpea el este de India complican los esfuerzos por apagar el fuego. Llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz jueves. Recuerde que a las 12 de mediodía usted tiene más información en Costa Rica Noticias. Que la pasen bien. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.